Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a Perseguimos Nubes. Estas últimas semanas estoy atravesando problemas personales y no había podido estar con ustedes. Sin embargo, estoy de vuelta con un tema que he visto desde que estoy en la secundaria. Y antes de proceder con este video, continuar. Antes de continuar con este video, quiero dejar en claro que este suéter me lo compré antes de quien ustedes saben saliera del closet transfóbico. Aún así sigo queriendo mucho la historia y el universo de Harry Potter y sé que para muchas personas puede ser muy difícil dejarlo a un lado. No estoy diciendo que la apoyes, solamente estoy diciendo que pues tú sabes lo que haces. En fin, una de las ventajas maravillosas de estudiar literatura es que rompes con muchos constructos sociales y académicos, porque tienes la oportunidad de expandir tu mente, y esto en muchos sentidos. Dicho esto, el día de hoy estamos aquí para desmentir estas reglas que los lectores, les lectores tenemos que seguir. Y todo esto con el fin de que seas un buen lector. Como dije anteriormente, hay muchas ideas que conozco desde que yo estaba en la secundaria, y eso es hace muchísimos años. Me remonto a esos años porque es cuando comencé a leer más, pero estos siguen en la mente de muchas personas. Y estas personas nos hacen sentir mal por las cosas que hacemos o las cosas que nos gustan y la manera en que pensamos solo por ser más jóvenes. Pero para eso estamos aquí, para que tú leas a gusto y no te preocupes por estas ideas de hace muchos años. El punto número uno de regla que vamos a desmentir el día de hoy es que debes de terminar de leer un libro, aunque no te esté gustando. Hay una casualidad enorme con este punto, y es que empecé a leer una novela que va dirigida pues al público joven, y todo iba muy bien hasta la mitad. De verdad, yo creo que estoy en el 55% de la novela, y puedo ser exacta porque estaba leyendo en Kindle. Pero me di cuenta de que era un fanfic de unos personajes que no me gustan juntos, y me sentí muy incómoda. Entonces decidí que sería mejor dejar de leer esa novela. A lo mejor la vuelvo a leer, no sé. El punto de esto es que tienes la libertad absoluta de dejar un libro si no te gusta. No estamos obligados a leer algo si nos está incomodando, si no está conectando con nosotros. Puedes dejar un libro por otro, puedes retomarlo después, o simplemente no. Es tu decisión. Número 2. Eres mejor por leer libros clásicos. Déjame contarte sobre un trauma que viví por mucho tiempo, que empezó en la secundaria de hecho y terminó en la universidad. Yo le tenía mucho cariño a una maestra que daba clases de español. No estoy segura cómo se llamaba la clase en ese entonces. Y me acuerdo que yo le dije que me gustaba mucho leer y que si había algo que ella me podría recomendar, y me dijo: yo tengo un montón de libros que desde aquí empieza el librero y termina hasta la punta de mi techo, no sé qué. Y me trajo un libro de García Márquez, creo que era el de La Cándida de Heréndira y su abuela y no sé qué, ¿no? Su abuela desalmada, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Entonces yo intenté leerlo y no pude, porque tenía 13, 14 años. Y no quiero decir que a los 13, 14 años no puedes leer, no puedes entender ese tipo de textos, pero en mi caso pues no lo pude entender. Entonces yo llegué con él y le dije: maestra, no lo puedo leer porque no lo entendí. Y se rió de mí, en mi cara. Y si a ti no te llama la atención leer un libro clásico, no lo hagas. No lo hagas. Déjame decirte que yo tengo mi título, ahí está,
mi título de literaturas hispánicas, sin haber leído El Quijote, sin haber leído Rayuela y sin haber leído 100 años de soledad. A pesar de que una compañera que era mayor que nosotros en el salón nos hizo sentir menos por no haber leído Don Quijote, cuando estábamos a media pandemia y nadie quería saber nada de afuera del mundo, que solamente queríamos salir y vivir. No importó. Número 3 es que la literatura fantástica no es literatura. Entre más grande voy siendo, más me voy encariñando a la literatura fantástica. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas viene siendo un escapismo de la realidad, como cualquier otra obra, sea de terror, sea de no ficción, sea de ficción. Es que, ¿qué es la literatura? Es una pregunta difícil de contestar. Estoy segura de que si le voy y le pregunto a todos mis maestros con doctorados, va a ser difícil para ellos darte una respuesta concreta. Y si te las dan, todos te van a dar una respuesta diferente, porque la literatura es diferente para cada persona. Lo mismo pasa con los libros. Es diferente hacia dónde nos vamos a acercar, hacia qué género nos vamos a acercar y qué es lo que va a hacer que nos mantenga como lectores. Entonces, si a ti te gusta la literatura fantástica, de terror, de ficción, romántico, lo clásico o cualquier otra cosa, no te hace mejor, no te hace peor lector. Yo creo que como cualquier arte, mientras aporte algo hacia ti, te represente de alguna manera, conectes de alguna manera, es literatura. Es parte de la literatura, es parte del arte. Y yo creo que la literatura fantástica nos ayuda mucho a escapar. A mí me gusta mucho Sarah J. Maas y me gusta mucho Una corte de rosas y espinas. Y yo creo que es una de mis historias favoritas. Y no porque una persona grande viene y me dice que eso no es literatura, yo voy a dejar a un lado lo que me gusta. Número 4 es que no debes escribir o rayar en tus libros. Son sagrados. Entre más subrayo mis libros, más los disfruto. O sea, como que no que los disfrute porque puedo rayarlos, sino porque significa que hay algo que en la narración me gustó y me marcó, y probablemente vuelva a retomar en algún punto de mi vida ese libro y voy a hojearlo y voy a decir, mira, o sea, para mí importó eso, y tal vez para mí de futuro no va a importar mucho y voy a subrayar alguna otra cosa, pero para mí es importante poder subrayar y poder escribir al margen alguna idea, a lo mejor una carita feliz, una carita triste, un corazón roto, yo qué sé, pero es importante para mí hacerlo porque, pues, sobre todo cuando se trata de algún texto académico en el que sí tenemos que volver a revisar y sacar como que extractos de ahí para poder poner en un ensayo o cualquier otro texto académico. Es importante. Como ejemplo voy a ponerte este libro que subrayé partes que me gustaron. No recuerdo exactamente qué significa el color azul aquí. Creo que, es como que alguna cita que piense que es algo importante que me puede servir como motivación o algo así. Y
cada color en este libro significa algo, en el regreso del Carrizoto. Número 5. No debes de doblar las portadas o las hojas, ni tampoco romperles, ¿cómo se le llama esta parte de aquí? En inglés es spine, no recuerdo en español. Pero quiero mostrarte este libro. Lo tuve que hacer intencionalmente, lo hice con Billy Summers de Stephen King, porque creo que se abren mejor y los puedes leer más a gusto, ¿sabes? Y yo antes era de esas personas que, o sea, decía como que, ¿por qué doblas la esquina de la hoja? No debes hacer eso, pon un separador. O cuando están leyendo y hacen esto, ¿saben? Para mí era como que, ¿what? O sea, ¿cómo puedes hacerle eso a un libro? O sea, es verdad que les agarramos cariño a los libros. Una disculpa por el cambio de calidad. Decía que entiendo que le podamos tomar cariño a objetos, pero al fin de cuentas son objetos, y creo que lo importante es el significado que les damos. Por ejemplo, para mí un libro puede ser pues una herramienta para escapar de la realidad, como había dicho antes, y llevarla conmigo, no sé, me hace sentir segura, y quizás te pasa lo mismo, pero aún así no voy a dejar de pensar que no puedo rayarlo, que no puedo doblarlo, porque es un objeto, como digo. No sé. Creo que no debería de importarte que piensen los demás sobre eso tampoco, porque pues sí hay mucha gente que todavía sigue pensando que no deberías de hacerlo y que simplemente deberías de leerlo y dejarlo ahí en su librera. No. El subrayarlo, el escribirle los márgenes, el doblarlo, le da vida a un libro. Es como los que están en las bibliotecas. Creo que tienen mucha más vida y mucha más historia que contar esos libros, porque han sido tomados por otras personas y han viajado por muchas partes de la ciudad, y quién sabe, tal vez sí salieron de la ciudad y con ese libro. Entonces, no sé, creo que les da un toque muy personal a los libros. Y por último, es que debes de leer la lista de libros que tienes que leer antes de morir. Tienes que leerte todos esos libros. Déjame decirte una cosa. Estoy segura de que tú has visto esa lista. Te la voy a poner por acá. Estoy segura de que la voy a encontrar fácil en Pinterest. Y es que hay algo muy chistoso con esa lista de libros, y es que todos son escritos por hombres y todos son libros que son considerados clásicos. Una vez más, no tienes que leer esos libros que son clásicos si tú decides vivir tu vida lectora de puro que va dirigido a la audiencia joven o puro fantástico. Adelante. Y si tú decides que, como yo, que ya las voces masculinas no importan como antes importaban, no los leas, porque es muy importante reconocer la realidad a través de una mirada femenina, a través de una voz femenina, porque hemos sido calladas por mucho tiempo, y creo que hay más libros interesantes, solo interesantes, que son escritos por mujeres y que valen más la pena leer, solo por el simple hecho de que fueron escritos por mujeres. Soy Andrea del futuro, editora. Cuando digo libros escritos por mujeres que son solo interesantes, me refiero a los libros que son hechos como entretenimiento.
Por ejemplo, todos los que fueron escritos en Wattpad y ahora están siendo como que impresos o que son dirigidos para el público joven, que son fanfics o cosas por el estilo. No estoy diciendo que sean menos literatura ni nada por el estilo, solamente me refiero a que son libros que pues solamente buscan entretener y que pasemos un rato agradable, y a eso me refería. Continuemos. Y bien, sé que puede ser que haya un montón de reglas por ahí que no se me ocurrieron en este momento, pero si tú recuerdas alguna que no haya mencionado, puedes ponerla en los comentarios. Y bien, si tampoco no estás de acuerdo con algo que haya dicho, también lo puedes hacer saber. Y estoy de vuelta, o eso parece ser, porque igual ahorita traigo ansiedad y aquí estoy. Entonces, te agradezco que hayas llegado a esta parte del video. Te recuerdo suscribirte y dejar un like para que veas más contenido sobre libros y sobre literatura. Ok, entonces nos vemos el jueves. Bye.